Sí, doctora. Sí, avanzamos al tema 1. Ya, está bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito del tema número 2, siguiendo con el proceso de investigación dentro de lo que es nuestra asignatura, ¿ya? Vamos a ver un poquito ahora lo que es ciencia, lo que es conocer, lo que es conocimiento científico, lo que es conocimiento natural, que ya lo hemos visto en la primera unidad, pero seguimos en el mismo tema, debido a que esto tiene que ser algo familiar para ustedes, tienen que irse familiarizando con todos estos términos, que no nos vamos a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito lo que refiere. Espérenme un ratito. Lo relativo a lo que es conocimiento científico, ¿ya? Vamos comenzando con lo que es ciencia, ¿no? Muchas veces nos preguntamos como estudiantes, todo aquello que es conocer, ¿qué es ciencia? ¿De dónde sale esa palabra ciencia? Decimos, la matemática es una ciencia, la medicina es una ciencia, el área de la salud es una ciencia que estudia, pero de pronto nos hemos preguntado por qué denominamos ciencia, cuál es el fin de decir qué es la ciencia, ¿no? Entonces, podemos interpretar de muchas maneras lo que es ciencia, ¿no? Entonces, para ello, primero tendríamos que preguntarnos un poquito, ¿qué es conocer? Partamos de ese término de conocer. ¿Cómo denominamos nosotros o cómo lo podemos conceptualizar la palabra conocer, ¿no? Entonces, para poder entender un poco ¿cómo se dice? El significado de la palabra ciencia. Entonces, es una de las preguntas que nos hacemos cuando necesitamos averiguar algo, ¿no es cierto? Entonces, uno de los puntos importantes es, ¿qué es conocer? ¿De dónde sacamos esa palabra? ¿No? Entonces, vamos a decir que cuando decimos quiero conocer o qué es conocer, estamos pensando en algo que no sabemos, en algo que queremos identificar, en algo que queremos tener conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ello, vamos a ir buscando información, vamos a ir revisando información, revisando conceptos, revisando teorías, ¿no? ¿Y eso qué significa? Conocer, ¿no? Ir averiguando algo que nos preocupa, algo que no tenemos una respuesta, algo que debemos interiorizarnos para poderlo entender, ¿no? Entonces, de esa manera partimos con esta palabrita que quiere decir conocer, algo que nos preocupa, algo que queremos averiguar, ¿no? Entonces, ahí comienza lo que es la ciencia, donde existe la preocupación de querer saber, de querer conocer, de querer averiguar, ¿no? Entonces, vamos con algunos términos que son necesarios que los vayamos identificando. Entonces, la ciencia, dice, comienza con el quiero conocer. Conocer es tan natural, es una palabra tan fácil y tan sencilla de poderla expresar, y que significa tanto, ¿no es cierto? Significa un conocimiento tan amplio. ¿Por qué? Porque nos dice conocer. Es una palabra, dice, tan natural y tan directa que trata de definir lo que para nosotros es algo extraño, es algo que no sabemos, es algo que no conocemos,
¿no? De hecho, dice, explicar lo que queremos decir con conocer puede ser extremadamente complejo, porque a partir de esa palabra conocer pueden haber muchas interpretaciones y pueden haber muchos significados también, y que nos van a ayudar a poder entender algo, una interrogante, una pregunta, una respuesta que necesitemos y que la vamos a obtener a partir de ese conocimiento, a partir de ese conocer que vamos llamando, ¿no? Si buscamos algunas palabras sinónimas con respecto a la palabra conocer, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, tener conocimiento, entender, leer, ver, sentir, evaluar, reconocer, considerar, analizar, practicar o dominar, ¿no? Tenemos muchísimos sinónimos que los podemos ir utilizando dentro de la palabra conocer. Entonces, tener conocimiento, ver, sentir, aclarar, averiguar, reconocer, analizar, practicar. O sea, son sinónimos que tienen que ver con lo que es conocer, con lo que es adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, partamos de esa palabrita que es tan necesaria dentro de lo que es la formación del estudiante, la formación del investigador, del profesional, ¿no? Entonces, todos tenemos esa idea de pensamiento de que para conocer tenemos que averiguar, tenemos que buscar, tenemos que practicar, ¿no? Entonces, asimilemos de esa manera como sinónimos que están dentro de lo que nosotros podemos ir considerando como palabras técnicas que vamos a utilizar en nuestro desarrollo de nuestras actividades, de nuestra investigación, de nuestras tareas, de nuestro avance que hacemos todos los días. Entonces dice, a partir de ello, de esta palabra conocer, vamos a ejercitar curiosidad, observar, recolectar información, identificar, distinguir, describir de diferentes maneras para poder entender y llegar a un resultado, ¿no? Esta realidad, dice, puede ser real, puede ser virtual, concreta, natural, artificial, puede ser de muchas maneras que nosotros lo podamos entender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de esos aspectos que son los que nos motivan a nosotros a desarrollar un trabajo de investigación, un proyecto, una temática, algo que nosotros necesitamos resolver, ¿no? Entonces, ejercer curiosidad, dice, produce conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que, ¿ya? Ejercer curiosidad produce conocimiento. Lo podemos decir que es la forma como nosotros en forma razonada vamos adquiriendo esos conocimientos, ese conocer que buscamos para identificar algo, ¿no? ¿Es usted racional o irracional? Dice, ¿no? ¿Qué es la racionalidad? Es la esencia de la razón, ¿no es cierto? Aquello que utilizamos para determinar ciertas cosas. Por ejemplo, dice, la palabra racionalidad viene del latín ratio, que significa cálculo, ¿no? Entonces, cuando usamos la razón es cuando más podemos definir con exactitud o con información mucho más confiable que los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el utilizar la racionalidad es lo que nos permite llegar al conocimiento científico. La razón no es lo mismo que la intuición, dice. La sensación, la reacción espontánea, las emociones o la creencia, dice, no es lo mismo, dice. Pero la razón es el elemento, quizás uno de los más importantes que nos permite desarrollar ciencia, que nos permite desarrollar conocimiento y sobre todo investigación, ¿no? La razón empieza con el sentido común, dice, y se desarrolla a través de la capacidad de contar, medir, ordenar, organizar, clasificar, explicar, discutir, buscar, averiguar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué?
¿Por qué es necesario la razón? Porque a partir de ello nosotros tenemos que sacar conclusiones. Tenemos que tener la capacidad de medir, de contar, de tener una información confiable para poderla dar a conocer, ¿no? Entonces, el usar la razón es de verdad un elemento importante dentro de lo que es la investigación, ¿no? ¿Dónde comienzan las creencias? Dice. ¿Cuál es el significado del conocimiento? Examinando lo que es conocer. El conocimiento objetivo es aquel que resulta de analizar o de ver las cosas tal como son. Cuando hablamos de un conocimiento objetivo, cuando pensamos y vemos de manera real el problema, ¿no? Ese es el conocimiento objetivo, aquel que lo vemos tal cual es en la realidad, ¿no? Y nos mantenemos fuera de del subjetivismo, de los sentimientos. Todo eso implica un conocimiento objetivo, ¿no? Entonces, habíamos hablado ya de lo que era la racionalidad, el uso de la razón para el conocimiento científico y también de la objetividad del conocimiento, porque nos permite ver el problema tal cual es, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos importantes dentro de lo que es la ciencia para determinar la confiabilidad de una investigación. Un ratito voy a enchufar mi computadora que había estado sin batería. Bien, entonces ya tenemos dos aspectos importantes para tomar en cuenta, lo que es el uso de la razón, la objetividad con la que debemos tratar un problema, una determinada situación. Entonces, dice, es una manera clara de conocer y valorar un problema. Ahí podemos decir, podemos rechazar, aceptar, negar, ¿no? Podemos tener varias posiciones con respecto a lo que es el uso de la objetividad en un problema, en una investigación, ¿no? El conocimiento viene con la obligación de formular preguntas y poner a prueba nuestra ignorancia. Dice, conocer algo hace posible aplicar la razón para observarlo y analizarlo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos hacer un trabajo de investigación, tenemos que utilizar, lógicamente, la razón. Tenemos que ver la objetividad del problema para poder tomar buenas decisiones cuando uno hace una investigación, ¿no? Entonces, ahí van a surgir dos aspectos importantes con respecto a lo que es el conocimiento. Volvemos a lo anterior de la primera clase, donde hablábamos del conocimiento común o cotidiano o natural o el empírico que decíamos también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es ese conocimiento? Aquel que nos permite desarrollar una actividad muy superficial, vamos a decir, porque no necesitamos estudiar para poder hacer este tipo de conocimientos o para tener este tipo de información. Un minuto me esperan, por favor. Bien, entonces estamos hablando de lo que es el conocimiento común y o conocimiento cotidiano. ¿Cuál es aquel? Dice, ¿en qué se diferencia del conocimiento científico? Ya lo hemos visto también con ustedes, ¿no? El aplicar el conocimiento
natural, común o empírico, y el conocimiento científico. Cuando hablamos del conocimiento natural, estamos hablando de aquel conocimiento en el cual no necesitamos estudiar, no necesitamos tener un desarrollo más profundo, un estudio más complejo de ese conocimiento, simplemente lo hemos aprendido y ahí está, digamos, ¿no? Por ejemplo, decíamos el saludar, el ver cruzar la calle en semáforo rojo es prohibido, o sea, son conocimientos que están y que hemos aprendido, no porque hayamos estudiado, sino porque son conocimientos que están en la vida, en el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Entonces, esos conocimientos son los conocimientos primarios, ¿no? Dentro de eso tenemos, la gran mayoría todos tenemos esos conocimientos empíricos o naturales, ¿no? Están y no tenemos mayores cuestionamientos con respecto al desarrollo de ese tipo de conocimiento. Pero cuando ya comenzamos con la preocupación, con algunas interrogantes, con algunas preguntas que hacernos, ya buscamos información en el internet, leemos algunos libros, buscamos bibliografía, ya ahí viene algo que nos exige. Entonces, ese conocimiento ya no va a ser natural, ya no es empírico, sino ya es un conocimiento que te está exigiendo el cumplimiento de ciertos requisitos, como es el conocimiento científico, ¿no? Entonces, desde el momento que nos exige el cumplimiento de otro requisito, de otros procesos más sofisticados, más complejos, entonces ya estamos hablando del conocimiento científico. Busca crear, busca imaginar, descubrir lo que no sabemos, investigar. Yo les ponía los ejemplos bueno, a mí me gusta ver bastante la cuestión policial, por ejemplo, ¿no? Y estábamos viendo cómo se desarrollan ciertos delitos que se vienen cometiendo últimamente, y hay una serie de preguntas y de interrogantes. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué será? ¿Qué habrá ocurrido? Veía, por ejemplo, el otro día lo del fray que lo mataron hace unos días, cuáles hayan sido los móviles. Entonces, ya eso da para preocuparse y buscar información, ¿no? Atar cabo, agarrar la punta del ovillo para ver qué es lo que sucedió. Entonces, esa es la capacidad que tiene el conocimiento científico de crear imaginación, de buscar información, de examinar, de observar, de mirar, de averiguar, ¿no? Entonces, ya es algo activo, es una actividad donde la razón es la que juega el papel más importante, porque está buscando la información, ¿no? Busca sentir, tocar, dice, llegar al fondo del problema para poder entender esa problemática, ¿no? Entonces, ese es el punto importante donde hacemos el uso de la razón, y ya todo lo que pudiera haber quedado como ¿habrá sido esto? ¿No habrá sido? ¿Qué habrá sucedido? Ya todo eso ya pasa a ser superficial, ¿no? Entonces, cuando ya nos adentramos en un estudio más profundo, más complejo, ya estamos haciendo uso de la razón y ya sacamos conclusiones que son las que nosotros necesitamos para entender un problema, ¿no? El conocimiento, dice, es sistemático. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está trabajando en crear, en buscar. Tiene su propia forma de realizar ese trabajo, ¿no? El conocimiento sistemático, científico, pertenece a intelectuales, a los autores de trabajos de la mente, a los científicos, todos aquellos que están haciendo uso de su razón para poder solucionar, para investigar y solucionar problemas. Entonces, estamos hablando de gente que está dedicada a hacer ese tipo de investigación, y que es lo que nosotros también
queremos aprender, aunque sea un poquito, para poder desarrollar nuestras actividades, no solamente de formación, sino también de investigadores o de futuros investigadores para contribuir de manera más científica, de manera más confiable, de manera más seria con nuestra solución de problemas, no solamente a nivel de universidad, sino también a nivel de la sociedad, en el ámbito de sus actividades, en el desarrollo de su trabajo, también pueden hacer este tipo de actividades. La idea es que ustedes aprendan a resolver problemas, no solamente académicos, sino también de tipo laboral, problemas de tipo profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida te va a presentar diferentes problemáticas en las cuales tienes que aprender a resolver. Entonces, por eso es que necesitamos que ustedes aprendan a hacer investigación, aprendan a desarrollar actividades serias, responsables, con mucha confiabilidad en la información. ¿Para qué? Para que ese trabajo pueda servir a la sociedad, ustedes puedan dar a conocer información nueva, información que no la tiene la sociedad. Entonces, el aporte de nosotros como profesionales, como futuros profesionales, es hacer investigación. ¿Pero hacer investigación para qué? Para tener un aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, esa investigación es la que muchas veces nos cuesta agarrar el hilo. ¿Por qué? Porque somos flojos, no nos gusta leer, no nos gusta investigar, entonces nos conformamos con poquito, limitamos nuestro conocimiento. Hay algunos me dicen, denos un textito nomás, no queremos otro texto, es muy harto, muy complicado eso. No, ustedes se están limitando sus conocimientos, chicos, se están poniendo una barrera. Y no, ustedes no tienen que ser inalcanzables cuando necesiten información, buscar, entrar a un lado, entrar al internet, sacar información, tener preguntas, hacerse preguntas, anotar las preguntas, porque hoy cuando uno es estudiante tiene muchas dudas, tienes muchas inquietudes, entonces esas inquietudes no las dejen ahí en el limbo, hagan, busquen la información, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros para que ustedes puedan hacer buenos investigadores y buenos profesionales. Sistematizar significa profundizar, dice. Pesar, medir, cronometrar, discutir, razonar, construir lógicamente, rehusar el subjetivismo, poner a un lado las preferencias propias y mantenerse uno mismo fuera de la imagen, ¿no? Hoy en día tenemos este tipo de problemas, por ejemplo, donde la gran mayoría de nuestra sociedad está tan corrompida, donde siempre está por delante los intereses personales, los intereses de uno, el egoísmo que tiene todo ser humano para solamente pensar en él. No pensamos en la sociedad. Antes había más solidaridad, había más comunidad, había más participación, ¿no? Las personas pensaban a lo grande. Hoy somos mezquinos muchas veces, ¿no? No estoy diciendo todos, pero en su gran mayoría tenemos un grupo donde solamente piensa, y ahora lo vemos en el mismo gobierno, en las mismas instituciones, en la misma universidad, cómo se han hecho malas administraciones en determinadas instituciones, en determinadas facultades, ¿no es cierto? Entonces, está la obligación de todo estudiante, de todo profesional, es velar que se haga una buena administración. Y ustedes como estudiantes también tienen que saber cómo se administra la institución, cómo se administra la universidad, cómo se administra nuestra facultad. Entonces, como estudiantes nosotros, como ustedes, como futuros profesionales, averigüen, investiguen, hagan, pero hagan con un sano juicio, ¿no? De querer lo mejor para una institución, ¿no? Entonces, la ciencia es algo que no se acaba,
La ciencia es algo que te exige, que te pide, ¿no? Entonces, pero hagamos ese análisis buscando resultados claros, resultados que estén exentos de ambigüedad, como dice, que esa validez pueda ser verificada por nosotros mismos o pueda ser negada también, pero usando la razón, ¿no? No nos quedemos callados si vemos algo que está mal, digámoslo, ayudemos, colaboremos con las tareas que deben hacerse de la mejor manera, ¿no? Entonces, la racionalidad científica es importante dentro de la formación del futuro profesional. La ciencia, dice moderna, deduce la verdad a partir de hechos comprobados, verificados por la experimentación. Lógicamente, ustedes son una carrera eminentemente práctica, donde van a tener que desarrollar actividades, van a tener que comprobar todo lo que ustedes están aprendiendo en la teoría, lo tienen que llevar a sus laboratorios para poder procesar esa información teórica que tienen, ¿no es cierto? Entonces, la teoría necesariamente está casada con la práctica. Entonces, yo hago una teoría, voy y hago mi experimento, voy y hago y saco conclusiones, saco un resultado de lo que estoy preparando o cómo me estoy formando. Entonces, si hablamos solamente de la teoría, entonces estamos mal, nos falta la práctica. Estos 2 años que hemos vivido de pandemia ha sido de verdad un tanto desastroso para la formación de todo lo que son las carreras prácticas. ¿Por qué? Porque no hemos podido desarrollar muchas las tareas prácticas en nuestra facultad y en las carreras también donde necesitan la práctica, ¿no? Pero eso no implica que no estemos a tiempo, estamos a tiempo de poder meternos, de poder incluirnos dentro de las prácticas, ¿no? Y hacerlo, inclusive hasta por su cuenta, ustedes hagan la parte práctica de sus actividades. ¿Para qué? Para afinar esos conocimientos teóricos que lo tienen, pero que están dormidos porque no han logrado hacer esa actividad de la práctica en sus laboratorios. Ya, déjemelo. Gracias. Entonces, mientras dice, la ciencia antigua trataba de explicar el porqué de las cosas, la ciencia moderna ahora te exige contestar cómo sucede la cosa. Antes era por qué, era la pregunta, ahora cómo debemos resolver los problemas. Entonces, ahí tenemos que comenzar a aplicar ya los diferentes elementos que son los que ayudan a que la ciencia funcione, ¿no? Tenemos 5 pasos importantes que debemos nosotros desarrollar para poder pensar en obtener resultados que sean confiables, verificables y podamos decir esta opinión vale o este resultado es probado, es comprobado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ciencia, tomemos en cuenta 5 pasos que son la observación, la experimentación, la explicación, la generalización y la predicción, ¿no? Entonces, esos pasos son los que debemos realizar cuando hablamos de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, vamos con el primero. ¿Por qué hablamos de observación? ¿Por qué tenemos que tener ese primer elemento como algo preponderante e importante dentro de una investigación? Porque a través de la observación nosotros podemos mirar, podemos ver, podemos hacer podemos tener una imagen de todo lo que puede haber sucedido o lo que podría ser, ¿no? Entonces, observar, dice, significa recorrer los pasos siguientes, observar cuidadosamente los hechos, hacer a un lado las opiniones personales propias, porque al observar usted tiene que tener el criterio objetivo, el criterio de ver cómo es el problema.
no apoyándose en sentimiento, porque ahí sí que ya nos vamos a la subjetividad y ahí ya tenemos problemas. Ya no es una información, ya no es una observación confiable. Abandonar las especulaciones y el conocimiento previo, dice. Abandonar las creencias, los prejuicios, las expectativas, las pasiones. Abandonar las declaraciones de autoridad, hacerse a uno mismo preguntas lógicas, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que debemos dejar de lado para poder tener una observación científica, una observación creíble, una observación confiable, ¿no? Abandonar todos esos sentimientos para poder tener una opinión más seria, más confiable, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el primer paso, dentro de la ciencia y el estudio de los diferentes casos de investigación, tenemos la observación. El segundo paso, la cuidadosa revisión experimental de los hechos. Lógicamente, todo proceso que es llevado a través de la experimentación con todos los métodos, todas las herramientas, todo lo que se presente para poder demostrar una teoría es válido, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de la revisión experimental? Es confirmar con precisión lo que usted ha estudiado, lo que usted ha investigado, lo que usted quiere comprobar con hechos, la teoría, ¿no? Entonces, demostrar, dice, las relaciones entre ellos, la revisión experimental te exige varios pasos que también los vamos a ir señalando, ¿no? Las observaciones, dice, pueden repetirse en situaciones diferentes por personas diferentes, ¿no? Los resultados deben ser considerados victorias sobre la ignorancia. Se demuestran relaciones inequívocas entre causa y efecto. Los resultados dan una confirmación clara y no ambigua de la verdad. Los resultados proveen una validación veraz, libre de ilusiones, ¿no? Vean ustedes, con la experimentación de tu teoría, con lo que vas a demostrar realmente un resultado confiable, ¿no? Es lo que ustedes hacen en su laboratorio. Por ejemplo, pasan teoría, luego van a la práctica, hacen sus ejercicios de experimentación y tendrán los resultados que, según la teoría dice, podrán tener un resultado verificado por ustedes. Ya no es, ¿será que es así? ¿No será? ¿O así dice la teoría? Ya ustedes pueden comprobar un resultado y le van a dar validez a ese resultado. Por eso es importante la experimentación en lo que es la ciencia, ¿ya? Tercer paso, la explicación cuidadosa. Luego de que viene el proceso de experimentación, donde ya yo tengo un resultado que demostrar, lo tengo que explicar. La ciencia tiene la obligación de explicar. Volvemos a poner el ejemplo de las vacunas, ¿no? Ya se ha hecho ese proceso de experimentación de las vacunas, ya hay un resultado. Entonces, ese resultado lo tenemos que explicar a la sociedad, ¿no? Ya tenemos una respuesta para darle a la sociedad de que esta vacuna es buena, que esta vacuna tiene esto, esta vacuna tiene lo otro, ¿no? Ya podemos darle esa información a la sociedad. Cuando los científicos explican, dice, tienen que discutir todas las observaciones contradictorias previas, tienen que demostrar la relación que han hecho entre las observaciones nuevas y anteriores, tienen que explicar por qué cierta causa tiene cierto efecto, ¿no? Entonces, en ese proceso de la ciencia está también la explicación. Es la forma como el científico, el investigador, le demuestra a la sociedad todo el trabajo que ha hecho. Entonces, vean ustedes qué interesante. Primero, ya hemos dicho, la observación, luego la experimentación, luego lo que yo hice,
en la experimentación lo tengo que explicar, porque no es tener un resultado y no decirlo, lo tengo que decir para que la sociedad sepa, pero esto es producto de una investigación seria, confiable, donde puedo hacer este tipo de investigación. Luego viene lo que es la generalización y la predicción. Lógicamente, una vez que yo he pasado por estos tres momentos, ya viene lo que es la generalización. Una vez que se ha comprobado, que yo he explicado toda la información, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha investigado, ya produce su efecto en la sociedad. Generalizamos la información, ¿no? Damos a conocer toda la información. ¿Para qué? Para que la población ya lo tome, ¿no? Ya lo ejecute, ya la población se vacune, ya la población sepa que esa vacuna es buena y que tiene estos efectos, ¿no? Entonces, toda investigación siempre tiene que pasar por este proceso en el cual nosotros tenemos que ir experimentando todas estas etapas. Y por último, lo que es la predicción, ¿no? Entonces, un científico, un investigador, no va a hacer trabajo para el pasado, tiene que hacer también para el futuro, ¿no es cierto? Y eso irlo mejorando. Entonces, cuando hablamos de predecir, nos estamos refiriendo a los efectos que va a causar ese resultado de esa investigación en el futuro. Por eso dice predecir a futuro, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto importante de la ciencia. Entonces, estos 5 pasos no se tienen que olvidar qué es lo que la ciencia realiza. Primero dijimos observación, segundo, experimentación, tercero, la explicación, cuarto, la generalización y por último, la predicción. El informar, el dar a conocer a futuro lo que puede suceder con el uso de o con los resultados de una investigación, ¿no? Entonces, generalizar las observaciones, dice, aceptar los hechos demostrados, dice, a la realidad, formular leyes, teoría. Lógicamente, cuando generalizamos la información, ya tenemos una teoría, ya tenemos una regla, ya tenemos una norma, ya tenemos un resultado y eso lo damos a conocer. Y predecir la evolución y el estado futuro de esa investigación, ¿no? Y cómo va a ir sucediendo. Ustedes están viendo que ahora ya ha salido hasta la 4ª vacuna, ¿no es cierto? Y han habido reacciones diferentes también con respecto a las vacunas. Entonces, también está dentro del proceso que hace la ciencia, ¿no? De hacer ese recorrido científico para tener la aprobación de la misma sociedad, ¿no? Esos 5 pasos, chicos, no se tienen que olvidar ustedes que efectúa o realiza la ciencia. ¿Por qué tocó esta palabra epistemología? Muchas veces la hemos escuchado y no la entendemos, ¿no? La epistemología es la ciencia que le da validez a ese conocimiento que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Es una disciplina que su finalidad es estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Está compuesto por voces griegas, que quiere decir episteme, que significa conocimiento, y logo, que es ciencia. Entonces, cuando hablamos de la epistemología, estamos hablando de la ciencia del conocimiento. ¿Está bien? ¿Qué es cuando la epistemología nos comenzamos a estudiarla, comencemos a un poco descifrarla? Encontramos muchas interrogantes dependiendo de que hay posiciones encontradas con respecto a al conocimiento, ¿no? Entonces, 2 aspectos importantes toma en cuenta la epistemología, 2 figuras que se dan comúnmente. Estamos hablando de la posición empirista, que dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia,
es decir, en lo que he aprendido durante toda tu vida, y la posición racionalista, que sostiene que la fuente del conocimiento es la razón y no la experiencia. Entonces, esas dos corrientes, dice la epistemología, que son las posiciones divergentes, si ustedes se fijan, de lo que es el conocimiento. Dice, hay dos posiciones en la epistemología. La empirista, que dice que el conocimiento es producto de la experiencia, de la vida, de todo lo que usted ha ido aprendiendo, ¿no? Y la posición racionalista, que dice que solamente el conocimiento tiene que ser válido porque es usado con la razón y no la experiencia, ¿no? Entonces son dos posiciones y hay defensores con respecto a cada una de ellas, ¿no? En la posición empirista o natural, y la racionalista, que es la que dice que debe usarse la razón. Bien, ese es el tema con respecto a la ciencia, ¿no? Hoy vamos a avanzar un poquito más. ¿Se han cansado? ¿Tienen preguntas, chicos? Les escucho. Tribuna abierta para las preguntas. Doctora, disculpe, ¿lo puede poner en la diapositiva número 15? Ese es un ejemplo que estamos hablando del conocimiento natural, ¿no? Ya, doctora, gracias. Doctora, Pregunten. ¿será que lo puede poner a la 12 y la 13, por favor? A ver, pero yo prefiero que ustedes me pregunten. ¿Dónde están? ¿Están durmiendo? ¿O están cocinando? A ver, chicos, chicas, ¿dónde están? Presente, Licen. Presente. Bien, a ver, hagamos un poquito de memoria. Presente, Licen. Ya, ¿cómo lo definimos? A ver, la palabra conocer. A ver, Es la algo manera que quiere identificar. de recreo. ¿Qué más? Algo que queremos averiguar. Que Sí, algo algo que que- debemos, que nos el- recuerda saber. ¿Qué más? Algo que nos provoca curiosidad, Licen. Ya, produce curiosidad. ¿Qué más? Tener información sobre algo, Licen. Obtener. Ya, Tener el conocimiento. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más se acuerdan? El Tener entender. conocimiento, información sobre algo específico o sobre algo puntual. Ya. ¿Cuáles son los elementos de la ciencia? A ver. Son 4. ¿Cuáles son? La observación, Ujú. permisión, la explicación y la generalización. Generalización y Predicción. predicción. ¿Por qué hablamos de observación? Porque ¿Qué tenemos que significa? tener un pantallazo para ver cómo actuar y cómo empezar la investigación. Ya. ¿Cómo debe ser esa observación? Sería observar el elemento o el caso en el que nos estemos como que estemos puntuales en eso y tomar toda la información y registrarla posteriormente o algo así, porque de eso se trata observar. Tiene que ser una observación Cuidadosa. objetiva, hemos dicho, cuidadosa, una objetiva real, ¿no? Entonces, no podemos tener una observación con
sentimientos ahí. ¿Por qué? Porque estaríamos desviando la investigación, ¿no? Entonces, siempre la observación tiene que ser objetiva, tiene que ser cuidadosa, tiene que ser confiable, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos sucede que cuando nos conviene, damos un tipo de informe diferente a lo que sucedió? Pongamos un ejemplito, a ver. Yo tengo un problema, creo que les he puesto el ejemplo del peatón que cruza la calle y lo atropella el micro, ¿no? Él va con una persona que es su familiar y otra persona que está mirando. Entonces, ¿qué sucede? El familiar dirá, el micro lo atropelló, pero el peatón de pronto estaba mirando y dice, el señor se pasó en rojo y no vio que el micro venía, entonces la culpa es del peatón que estaba pasando, pero el familiar dirá, no fue de mi pariente, fue que el micro lo atropelló y no quiere ver la realidad. Entonces ahí se da una figura de subjetividad y también de objetividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objetividad, tenemos que ver el problema como es, sin sentimiento, ¿no? Porque es mi pariente y voy a decir, lo pisó, pues lo atropelló, ¿no? Pero de pronto tenía razón el que estaba mirando y que no era su pariente, no era su familia. Entonces, ahí está el grado de subjetividad que puede tener esa familia de ver que, decir que el micro lo atropelló, ¿no? Porque él estaba pasando y de pronto apareció, ¿no? Entonces, ese grado de subjetividad y de objetividad siempre debe darse en lo que es la observación. Siempre, cuando observemos, demos un criterio real como es la figura, sin apasionamiento, sin sentimientos, ¿no? Sino decir realmente cómo sucedió el problema, ¿no? Eso por un lado. Luego viene la etapa o el segundo paso, que es la experimentación. Comprobar lo que usted ha aprendido, lo que usted ha hecho, lo que usted ha leído, la teoría, los conceptos, todo aquello que aprendí en la teoría, voy al experimento, ¿no es cierto? Luego, ¿qué viene? La explicación. Tengo que explicar qué es lo que he hecho, todo el proceso que he vivido, lo tengo que explicar. Luego voy a generalizar la información, voy a comprobar todo lo que estoy diciendo y lo voy a dar a conocer. Luego la predicción, que es ya dar a conocer a futuro cómo afecta ese resultado o cómo afectaría ese resultado. Entonces son etapas que vive la ciencia y que son luego producto de algo que se da a conocer a la sociedad. ¿Listo? ¿No hay más dudas? ¿Seguimos avanzando, chicos? ¿Dónde están? ¿Están cansados? A ver. Sí, Liz, desde las 7 estábamos. Desde las 7 están. Lo que pasa es que estamos un tanto atrasados porque los viernes tenemos diferentes cosas que se presentan, que Semana Santa, que no sé qué. Hoy día también iba a haber referéndum, otra vez vamos a quedar atrasados. Pero yo les sugiero algo. Si están cansados, yo sé que de pronto también cuando están en esa etapa, ya no me atienden, se distraen, ¿no es cierto? Entonces podríamos dejar esta clase para el día esta que sigue, porque en realidad yo tengo que avanzar 2 temas con ustedes por el horario. Podríamos pasarlo el día lunes, si ustedes gustan. En la noche. En la noche. ¿Qué hora? En la noche. Sí, está bien, dice. Avanzamos un poco. Ustedes me dicen en qué horario. Podríamos pasar a las 8 de la noche, yo no tengo problema el día lunes. A las 8, porque hay unos que dicen a esa hora recién. Está bien, doctora, a esa hora. Sí. Me dicen, yo paso clase de química analítica a esa hora. Yo igual paso clase. Yo paso en la noche, Elisa, no puedo. Yo no puedo por la noche ningún día. Doctora, avancemos. Avancemos nomás. Avancemos nomás. Bueno, Sí, avancemos. Sí. Vamos con el tema número 3, los principios básicos del conocimiento científico. Seguimos con lo mismo. Entonces, un poquito de esfuerzo, chicos, también para que puedan luego descansar. Trataremos de avanzar un poco más rápido, ¿ya?
Entonces, vamos a hablar un poco de las características y los principios básicos del conocimiento, ¿no? Entonces, en nuestra vida, dice, cotidiana, siempre vamos a adquirir y utilizar una gran cantidad de conocimientos, muchos conocimientos, vamos a ir viendo, revisando, analizando. Entonces, esos conocimientos los vamos a ir identificando para poder determinar cómo vamos a hacer nuestra investigación, ¿no? Cómo le vamos a dar la validez, cómo le vamos a dar la seriedad de nuestra investigación a través de principios importantes que tiene el conocimiento científico o de características importantes que van a hacer posible que nosotros tengamos la seguridad de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? A partir de un análisis que podemos preguntarnos, por ejemplo, dice, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿En qué nos basamos para aceptar una información? Entonces, eso son interrogantes que de pronto nosotros vamos a comenzar a hacernos cuando estamos haciendo una investigación, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de diferente forma. ¿Cómo vamos a realizar una investigación? ¿Qué requisitos debemos cumplir? ¿Qué es lo que debemos comprometer para que nuestra investigación sea seria, sea razonada, sea confiable? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces, comienzan las dudas, las preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar un problema que se nos presenta, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a ir desarrollando? Entonces, todo eso vamos a ver dentro de este tema. ¿Por qué? Porque es importante que aprendamos a diferenciar las etapas y los momentos en los cuales vamos a hacer una investigación y que es necesario saberlo para poder entender el problema, ¿no? Vamos a decir que todo otra vez vuelve al inicio. Comenzamos que el conocimiento es un proceso. Es un proceso, ¿por qué? Porque hay varios pasos que cumplir. Es un proceso porque tenemos varias etapas que cumplir, varios momentos que cumplir. Entonces, esos momentos están lógicamente basados, están condicionados a lo que nosotros hayamos aprendido, a lo que nosotros tengamos la información, a los conocimientos previos que ya tenemos y que nos van a servir para poder desarrollar nuestra actividad, lógicamente buscando más información, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento lo vamos a desarrollar en diferentes momentos, ¿no? Algunos, dice, tendrán más conocimientos que otros lo entenderán más fácilmente, otros verán mejor la realidad, otros no querrán ver la realidad, otros dirán, no es así, estás mal, está mal lo que vos estás pensando, no, para mí es de esta manera, no, otro dirá, no, yo estoy mirando, estoy observando y yo pienso que es de esta manera, ¿no? Entonces, el proceso del conocimiento es así, ¿no? Se van a presentar muchas situaciones en las cuales vamos a tener que irlas resolviendo poco a poco, ¿no? Entonces, vamos a decir que ese conocimiento, si bien es muy complejo, es continuo y todo el tiempo está cambiando. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos aprendiendo nuevas teorías, nuevos conceptos, ¿no? Entonces, eso cambia y vamos en busca de una verdad que quisiéramos que sea perfecta para nosotros, ¿no? Es un proceso, dice, no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista de cada persona y la acumulación de conocimiento que tiene desde niño hasta el momento en que está ejecutando su actividad, ¿no? Entonces, esos conocimientos, como decía, en algunos puede ser más, en otros menos, pero eso no significa que sean malos, sino que quizás por determinadas circunstancias no ha tenido ese estudiante o ese universitario la capacidad o no ha tenido la oportunidad de contar con toda esa información. Entonces, estamos hablando de conocimientos desiguales, ¿no? Donde unos tienen más que otros, pero ese conocimiento que hoy llega tiene que ser investigado, tiene que ser más
más amplio. Tienen que buscar ustedes la información para poderse de alguna manera ir nivelando con el nivel universitario. No digo nivelándose al estudiante o al otro estudiante, no. El conocimiento siempre va a ser diferente de uno a otra persona, ¿no? Pero sí vamos a decir que necesitamos que el estudiante vaya mejorando todo el tiempo, que no se conforme con lo poco que sabe, sino que vaya buscando más información. Entonces, de esa manera es que decíamos que existen características importantes que las van a hacer diferente a la ciencia del conocimiento científico con el conocimiento empírico, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas diferencias que están muy marcadas y que ya la hemos desarrollado en el anterior tema, ¿no? Entonces, una de las características importantes del conocimiento científico es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Mirar el problema como es, mirar el problema real, sin apasionamiento, lo que ya les expliqué también hace un momento. Entonces, una importantísima es la objetividad. Significa obtener un conocimiento que concuerde, dice, con la realidad del objeto, que lo describa, que lo explique tal cual es y no como lo pensamos o no como lo sentimos, sino en forma real, ¿no? Ese es un ejemplo simplemente de la objetividad de un proceso. El problema de la objetividad no es tan simple como podría darse a entender, dice. En nuestras apreciaciones siempre van a haber una sobrecarga de subjetividad. Siempre hay sentimientos, no, pobrecito. La verdad es que tenemos pena, podemos decir, ¿no ve? Pero ahí está jugando la subjetividad, ¿no? Pero cuando se trata de una investigación, tiene que estar libre de esos sentimientos, tiene que ser objetivo, tiene que ser real. Me da mucha pena, pero esta es la realidad de la situación. Esa es la forma de un investigador para hacer un trabajo. Luego viene la racionalidad, que también ya lo explicamos, ¿no es cierto? Que es otra característica importante dentro de lo que es el conocimiento científico. Utilizar la razón para obtener resultados. Los científicos trabajan con conceptos, dice, con juicios, con razonamiento y no con imprecisiones o sensaciones o ambigüedades. La racionalidad aleja a la ciencia de la religión, de todos los sistemas donde aparecen los no racionales. Entonces, todo lo que son sentimientos están fuera de acá, ¿no? Entonces, la racionalidad es el uso de la razón. ¿Está bien? Luego, la tercera característica es la sistematicidad. Lógicamente, el conocimiento natural no te exige orden, no te exige principios, no te exige una relación para aprender. Simplemente está el conocimiento natural. En el conocimiento científico sí hay la sistematicidad. Hay un orden, hay una organización de los resultados. Entonces, no podemos hablar de un conocimiento científico desordenado. La ciencia tiene que ser sistematizada, tiene que ser ordenada, tiene que estar organizada. Por eso estudiamos, por eso buscamos las ideas, por eso buscamos los conceptos, ¿no? Entonces, no pasa, dice, por alto los datos secundarios, los toma en cuenta, pero los va agrupando, los va seleccionando, los va organizando. ¿Para qué? Para poderlos estudiar. Por eso se dice el conocimiento es sistemático. Es general. ¿Por qué? Lo que decíamos hace un rato con la ciencia. No solamente vamos a hablar de algo individual, sino que ese conjunto de conocimientos tiene que tener un alcance mayor, tiene que llegar a la sociedad. Entonces, no se mezquina el conocimiento, no se limita el conocimiento. Una vez que tenemos una teoría, una ley, una norma, la tenemos que dar a conocer. Entonces, el conocimiento científico también goza de esa característica importante de lo que es la generalidad. Es necesario, dice, establecer leyes y normas generales que nos describen del comportamiento de cada situación, ¿no es cierto? Entonces, cuarta característica. Y por último, tenemos lo que es la falibilidad. Siempre que nosotros hacemos una investigación, puede haber un 0,0001% de error. Quisiéramos que sea perfecto,
pero no, siempre en toda investigación hay una posibilidad de error, de equivocación. Eso se llama falibilidad. La ciencia también tiene una probabilidad de un error, de equivocarse. O sea, no es perfecto, solo Dios perfecto, ¿no es cierto? Los hombres siempre tratamos de que las cosas lleguen a ser perfectas, pero siempre hay la posibilidad del error. Esa característica se llama la falibilidad. ¿Listo? 5 características importantes del conocimiento científico que no se deben olvidar. ¿Sí? Vamos con las diferencias entre lo que es el conocimiento vulgar y científico, que también ya lo hemos repetido con ustedes, simplemente es para que esto vayan afinando ustedes y no se olviden, tenemos lo que es el conocimiento vulgar, que ahí lo tienen las diferencias, que se adquiere en forma espontánea, natural, no requiere de técnicas especiales, todas las personas tienen el conocimiento natural, varía de una persona a otra, no requiere un lenguaje perfecto, digamos, lo aprendemos y ya. Su impacto social es limitado porque es natural, ¿no? En cambio, el científico sí te exige mayores esfuerzos, te exige orden, te exige sistematizar, te exige organizar el conocimiento, requiere de métodos y técnicas más sofisticadas. Es para pocas personas, todas las que quieren ser investigadoras pueden valerse del conocimiento científico. Es único, es tangible, demostrable, requiere de un lenguaje técnico, claro, objetivo y tiene un fuerte impacto social. ¿Por qué? Porque los resultados del conocimiento científico se dan a conocer a la sociedad. Entonces, son diferencias muy marcadas que hacen que nosotros entendamos ambos conocimientos, ¿no? Entonces, dice, han aparecido diferentes teorías, diferentes formas de evaluar el conocimiento, ¿no? Y hemos tenido 2 enfoques que son los que nos utilizamos más para poder hacer trabajos de investigación. Ello es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que son los que nosotros realizamos en nuestras tareas, en nuestras investigaciones, ¿no? ¿Por qué hablamos del enfoque cuantitativo? Porque tiene que ver con la parte numérica, con el cálculo, con la numeración, ¿no es cierto? Entonces, este enfoque cuantitativo es uno de los importantes dentro del desarrollo de una investigación. Este enfoque, dice, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente establecidas. Confía en la medición numérica, el conteo, el uso de la estadística para establecer con exactitud los patrones de comportamiento que se pueden presentar, ¿no es cierto? El cuantitativo elige la idea, transforma en una o varias preguntas de investigación, son datos exactos, miden hipótesis, podemos probar hipótesis con este enfoque cuantitativo, ¿no? Analiza a través del cálculo, hemos dicho, ¿no? En salud se utiliza bastante el método cuantitativo. El enfoque cualitativo, tiene que ver más con la cualidad de las preguntas que se pueden hacer ¿cómo se llama? En trabajo, en investigaciones de tipo social. Utilizamos más el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque es más flexible. Te da la opción de poder de obtener respuestas, varias respuestas sobre el mismo tema. En cambio, en el enfoque cuantitativo no. 1 más 1 es 2, no puede cambiar. En el enfoque cualitativo sí, porque podemos tomar otras apreciaciones, podemos ver otras situaciones que pueden hacer variar tu investigación, ¿no? No con ello que vaya a ser falsa la información, sino que dependiendo del momento de la investigación, puede variar tu resultado. Entonces, el enfoque cualitativo es más flexible. También sí lo podemos aplicar. Ambos son muy buenos. Este tipo de estudios no está para medir las variables involucradas, ¿no? Sino busca comprender ciertos procesos de cualificación, ¿no? Entonces, que también lo hacemos. Es más válido para así los trabajos de ciencias sociales, del área humanística,
¿Por qué? Porque te da más cobertura a tomar otras opciones que se pueden presentar, ¿no? Aquí tenemos algunas diferencias, por ejemplo, entre ellas, donde hablamos de, en el cuantitativo, que son fórmulas se formulan preguntas, dice, para concretar una investigación. Es importante para la comprobación de hipótesis, ¿no? Se redacta generalmente con conceptos claves y se aplica la teoría tal cual, ¿no? En el cualitativo se formulan preguntas, problemas, pero el enfoque es más abierto. Inclusive los cuestionarios, las preguntas, todo aquello que te sirve de base para vaciar en tu respuesta, te va a permitir otras respuestas en tus preguntas, en tus cuestionarios, ¿no? No está sujeto, dice, a antecedentes de investigación, se centra más en la observación, aprecia bastante la observación, ¿no? En los aspectos sociales, dice, y se desarrolla también propias teorías. Ellos mismos sacan conclusiones y forman una posición con el con el enfoque cualitativo, ¿no? Aquí otras, por ejemplo, dice, este enfoque es indispensable para comprobar las hipótesis, que ya lo dijimos, los datos recolectados deben ser cuantificables, cifras numéricas, cifras exactas, las encuestas y cuestionarios son cerrados, no te da opción a una respuesta adicional, sino es sí o no, ¿no? Debe ser más objetiva que la cualitativa. Los resultados te dan explicaciones necesarias, ¿no? Y en el cualitativo no se prueban hipótesis preestablecidas. Puedes tener hipótesis, sí, en el cualitativo también, pero generalmente no se prueban hipótesis. El investigador indaga sobre opiniones, concepciones. Aquí usamos bastante las costumbres, nos sirven los valores, los sentimientos, en lo cualitativo da esa flexibilidad, este tipo de enfoque. Los cuestionarios son más abiertos, son más flexibles, dice, con el fin de lograr una mejor expresión de los participantes. Conoces la vivencia en este tipo de enfoque cualitativo. No existen pautas totalmente definidas, pues pueden variar, se centra en la vivencia, en la experiencia de las personas cuando desarrollamos una investigación. Entonces, los sociólogos, por ejemplo, utilizan bastante el método cualitativo, porque ellos tienen que ver con la vivencia de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que el enfoque cualitativo tiene que ver mucho más con la parte social, ¿no? Entonces, eso para que ustedes vayan haciendo la diferencia también en la investigación que vayan a realizar, que es la que vamos a ejecutar dentro del proyecto de investigación que tenemos en este periodo, en este semestre. Hasta ahí quedaríamos, aunque me hubiera gustado un tema más porque estoy atrasada con ustedes, pero bueno, yo sé también que ustedes están cansados, que están agotados, chicos. Vamos a quedar ahí por esta vez, ¿listo? Nos falta todavía un tema más para poder nivelar. Voy a tomar lista, por favor, me atienden. Habiliten sus cámaras, por favor, que los quiero ver. Ajuacho Victoria. Presente. Almendras Liliana. Presente. Valderrama Jimena. Presente. Betancur Vanessa. Presente, Licen. Cáceres Cintia. Presente. Estén atentos, por favor. Calani. Presente, Licen. Calero. Presente, Licen. Canaza. Presente, Lisa. Canaza Nelly. Sí, presente. Canaza Carol. Presente, Lisa. Cárdenas. Presente. Presente, Lisa. Cárdenas Lisette. Presente. Presente, Y Licen. Cárdenas Talía. Presente, Lisa. Caro Rosalía. Presente, doctora.
Castellón. Zárate. Choque Lady. Choque Danitza. Presente, listen. Choque Berti. Presente, listen. Choque Rosemary. Choque Alison. Presente, Chube, Chube Dani. presente, Claro Bautista. Presente, listen. Cuarite. presente, Colque. Nixon. Presente, licenciada. Cruz Lisset. Presente, listen. Durán. Celia. presente, listen, Espinosa Mónica. Fernández Valeriana. presente, listen, Flores Jocelyn. presente, Flores Yulitza. presente, licenciada, García Karen. Garnica Maribel. presente, licenciada, Grájeda Edsol. Presente. Gutiérrez Yulisa. Guzmán Nicole. presente, Heredia Vanessa. presente, listen, Justiniano Carla. Lisonda Noelia. López Yolanda. Presente, listen. López Rodrigo. Presente, listo. Maida Fernando. Presente, listen. Mamani Noemí. Presente. Mayuco Roxana. presente, doctora, Mejías Erika. Menacho Magdalena. presente, listen, Menacho Eliane. Presente. Monasterios Israel. presente, Nina Joensi. Presente, listen. Orellana Thais. Presente, Obando doctora. Nayeli. Presente, listen. Padilla. Presente, listen. Paniagua María José. Presente, listen. Peña Lady. Pessoa Mel. Presente, listen. Peña Saldías. presente, doctora, Peñaranda Patricia. Presente, listen. Puma Sonia. presente, listen, Quispe Cintia. Quispe Charlie. Presente, licenciada doctora. Ramos Miguel. Rodríguez Rodney. Rojas Raibén. Romero Maybelín. Presente, Lisen Rojas Montaño. Romero Maybelín no hay. Sayuco. Presente. Sánchez Andrea. Cerón Sirley. presente, doctora, Siles Lisset. Suárez Mateo. Presente, listen. Suárez Gabriela. Presente, listen. Taike Carelli. presente, listen, Tola Jessica. Presente, doctora. Torres Rosario, perdón. Torrico Naivet. Presente, listen. Valencia Rocío. Presente, Valencia. Presente, licenciada.
Vidal. Presente, Lisen. Villagómez. Presente, Lisen. Vilca. Presente, Lisen. Alison. Presente, Lisen. Y Vilca Diana. Presente. Muy bien. Entonces, quedamos ahí, chicos. Nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Vayan estudiando un poco, por favor. No se descuiden, ¿ya? Buenas tardes. Gracias. Estén bien. Se cuidan. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisen.